Todavía recuerdo esa mañana en Charlotte como si el tiempo hubiera decidido congelarla. El cielo tenía un tono azul claro, el tipo de azul que anuncia un día tranquilo, y los árboles de la avenida se mecían apenas con la brisa de primavera. Todo parecía perfectamente en orden, casi aburrido. Mi taza de café humeaba sobre la mesa del comedor, y las voces de mis hijas todavía dormidas llenaban la casa con una paz doméstica que me hacía creer que la vida era estable. Tomé la carpeta marrón con los documentos que debía entregar en la oficina y salí, convencida de que sería otro día más dentro de mi rutina de madre, esposa y trabajadora. El trayecto hasta el edificio corporativo fue rápido, una secuencia familiar de semáforos, anuncios y autos apurados. Pero al estacionar frente al edificio, sentí un vacío repentino en el estómago. La carpeta no estaba en el asiento del copiloto. Me incliné, revisé el suelo, el maletín, el asiento trasero, nada. La imagen de la mesa del comedor apareció en mi mente con la claridad de una fotografía. La había dejado ahí, justo al lado de la taza de café. Suspiré frustrada, di media vuelta y emprendí el regreso, sin saber que esa decisión tan pequeña iba a fracturar mi mundo para siempre. El vecindario seguía en calma cuando llegué. Los jardines recién regados brillaban bajo el sol, y un cartero cruzaba la acera con paso lento. Todo parecía igual, pero al bajar del auto sentí algo distinto en el aire, una tensión apenas perceptible, como si la casa respirara de otra manera. Abrí la puerta con cuidado, procurando no hacer ruido, pensando solo en tomar la carpeta y volver a salir. El silencio me recibió con una densidad extraña. El reloj de la sala marcaba las 9:15 de la mañana, y en ese silencio, de pronto, escuché una voz proveniente de la cocina. Era la voz de doña María, mi suegra. No me sorprendió demasiado. Ella solía venir por las mañanas a pasar tiempo con las niñas. Pero su tono, esta vez, era diferente, bajo, tenso, casi desesperado. Me quedé quieta junto al pasillo, conteniendo la respiración. ¿Estás seguro de lo que haces?, preguntó. Su voz temblaba entre enojo y preocupación. Catalina confía en ti. Si se entera. El nombre me golpeó como un eco dentro del pecho. Me apoyé en la pared, sintiendo como la sangre me zumbaba en los oídos. Quise moverme, hacer ruido, avisar de mi presencia, pero mis piernas no respondían. Hubo una pausa al otro lado de la conversación, seguida por un suspiro pesado. No puedes vivir dos vidas, Daniel, dijo ella finalmente, con un cansancio antiguo, de madre que advierte lo inevitable. Más temprano que tarde, Catalina verá la verdad. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Dos vidas. Ver la verdad. ¿De qué hablaba? ¿Qué podía ocultar Daniel, el hombre con el que había construido todo? La mano me tembló sobre el pomo de la puerta. No podía seguir escuchando, pero tampoco podía alejarme. Entonces un sonido metálico, el golpe de un vaso sobre la encimera, me devolvió a la realidad. Di un paso atrás, el corazón desbocado, la garganta cerrada. Busqué la carpeta sobre la mesa del comedor y al tomarla se me resbalaron los papeles. El temblor en mis manos era incontrolable. Salí casi corriendo. Afuera, el sol seguía brillando, pero ya no era cálido. Cada rayo me cortaba la piel como una hoja afilada. Caminé hacia el auto sin mirar atrás, sintiendo que algo esencial acababa de romperse, aunque aún no sabía qué era. Esa fue la mañana en que todo empezó a desmoronarse. Manejé de regreso sin ver realmente la calle, con las manos tensas sobre el volante y la mirada fija en ningún lugar. La voz de doña María seguía resonando en mi cabeza como un eco imposible de apagar. No puedes vivir dos vidas. Catalina confía en ti. ¿Dos vidas? ¡Qué verdad! Cada palabra se repetía dentro de mí, formando un nudo en el estómago. El sol brillaba sobre los semáforos, pero yo no sentía calor, solo una corriente helada subiendo por mi espalda. Intenté concentrarme en el tráfico, en las luces, en los autos que me rodeaban, pero mi mente ya había huido hacia otro tiempo. Sin darme cuenta, estaba de vuelta en aquel departamento estrecho de la East Side de Charlotte donde crecí, con sus paredes cubiertas de papel tapiz despegado y el olor permanente a alfombra húmeda y cigarrillos viejos. Era como si los fantasmas del pasado se hubieran subido al asiento del copiloto. Mi padre siempre estaba allí, aunque no con el cuerpo, sino con la sombra de su voz. No levantaba la mano, pero cada frase suya era un golpe que dejaba marcas invisibles. Eres inútil,
Ni tú ni tu madre sirven para nada. Lo veía sentado frente al televisor, la cerveza en una mano, el vaso de whisky en la otra, hablando con un desprecio que convertía cualquier momento en tormenta. Y mi madre, Ruth, con los ojos cansados y los pies hinchados de tantas horas en la caja del supermercado, trataba de mantener la casa unida con una sonrisa rota. «Es tu padre, Catalina», me susurraba cuando yo le pedía irnos. Las familias no se rompen por palabras. Yo no entendía cómo podía llamarlo familia mientras me alisaba el cabello con manos temblorosas. A veces me preguntaba si no estaba hablándose a sí misma, intentando convencerse de algo que ya no creía. Yo, en cambio, sí lo entendía. En esas noches en que me refugiaba en mi cuarto, presionando una almohada contra mis oídos para no escuchar más gritos, juraba en silencio que nunca viviría de rodillas. Que no permitiría que alguien apagara mis colores como él había apagado los de ella. Ahora, mientras conducía por las avenidas ordenadas de mi presente, sentía como ese juramento antiguo ardía otra vez. Quizá por eso la voz de doña María me había golpeado tan fuerte. Porque había despertado el miedo más profundo, ese miedo a descubrir que, a pesar de todo mi esfuerzo, estaba repitiendo la historia de mi madre. Apreté el volante, respirando hondo. Las casas impecables de nuestro vecindario pasaban por mi ventana como una película en cámara lenta, y yo me sentía atrapada entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que creía haber construido. No quería sobrevivir, quería vivir. Pero el destino tenía otros planes. Tenía 18 años cuando llegó la carta que cambió todo. Recuerdo el sobre blanco con el logotipo azul de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y mis manos temblorosas al abrirlo. Leí las palabras una y otra vez, como si temiera que desaparecieran frente a mis ojos. «Felicitaciones, has sido admitida». Era más que una aceptación universitaria, era la llave de una jaula que había llevado toda mi vida. Aquella tarde, mientras mi madre lloraba en silencio al saber que me iría, yo sentía dentro de mí una mezcla de miedo y euforia. Por primera vez, la libertad tenía forma y dirección. El apartamento pequeño donde crecí me parecía más estrecho que nunca. Caminé por las habitaciones despidiéndome de cada rincón, del eco de los gritos de mi padre, del olor rancio de cerveza, de la sombra constante del resentimiento. No sabía qué me esperaba, pero sabía que debía salir de allí, aunque fuera con una mochila, un sueño y la convicción de no repetir la historia. Los primeros meses fueron una prueba de resistencia. Vivía en una residencia estudiantil sencilla, compartiendo habitación con otra chica, comiendo lo justo, a veces pan con mantequilla de maní y café instantáneo. Para mantenerme, acepté un trabajo en la biblioteca del campus. Allí, entre estanterías interminables y el zumbido de las luces fluorescentes, aprendí lo que era la paz. El olor del papel viejo, el sonido mecánico del escáner registrando los préstamos, las voces bajas de los estudiantes, todo me resultaba casi sagrado. Era un silencio distinto al de mi infancia. Este no dolía, este me pertenecía. Mis días empezaban antes del amanecer y terminaban cuando la ciudad ya dormía. Tomaba apuntes, estudiaba, ordenaba libros, y a veces, al cerrar la biblioteca, miraba mi reflejo en los ventanales oscuros y me veía distinta. No era la niña que se escondía en su cuarto, era una joven que sostenía su vida con sus propias manos. El cansancio era constante, pero también lo era la satisfacción. Cada turno, cada examen superado, cada pequeña victoria era una prueba de que podía romper con el pasado. Recuerdo que una noche, mientras caminaba de regreso al dormitorio, me detuve frente al edificio iluminado de la universidad y pensé, esto es mío. Nadie puede quitármelo. Fue la primera vez que sentí orgullo de ser yo misma. Ya no necesitaba que nadie me dijera que valía algo. Lo sabía. Durante esos años me convertí en una mujer discreta, trabajadora, fuerte sin perder la ternura. Me prometí que el amor no sería mi escape, que nunca dependería de alguien para sentirme completa. Podía esperar. El amor podía esperar. Pero la vida, esa vida que yo creía tener bajo control, ya preparaba su propio giro, silencioso e inevitable. Porque estaba a punto de conocer al hombre que cambiaría mi destino. Aún puedo ver aquella noche con una claridad que duele. Era mi primer evento corporativo desde que había conseguido trabajo en una pequeña firma de contabilidad del centro de Charlotte. Pasé toda la tarde frente al espejo intentando decidir qué ponerme. Al final elegí un vestido azul marino que había comprado en oferta, sencillo pero elegante,
con mangas que me cubrían hasta los codos. No era una prenda para llamar la atención, sino para pasar desapercibida. Sin embargo, esa noche, sin saberlo, entré en el lugar donde mi destino iba a torcerse. El salón brillaba bajo la luz de los candelabros, lleno de trajes oscuros, perfumes caros y risas de gente que parecía tenerlo todo. Yo me sentía una intrusa, una becaria que apenas empezaba. Caminé entre las mesas con una copa de refresco en la mano, sonriendo por compromiso, hasta que noté que alguien me observaba. Cuando alcé la vista, lo vi, Daniel Morales. Había escuchado su nombre antes, siempre acompañado de respeto. Hijo del fundador de la compañía, un hombre joven, carismático, con la seguridad de quien sabe exactamente quién es. Nuestros ojos se cruzaron por apenas unos segundos, pero fue suficiente. Él se abrió paso entre el grupo que lo rodeaba y se acercó con una naturalidad desarmante. «¿Te importa si te acompaño?», dijo con una sonrisa que parecía medir la distancia exacta entre la cortesía y el interés. Yo asentí, sin saber qué responder. Hablamos de cosas simples: el clima, el trabajo, la música, mientras las luces reflejaban destellos dorados sobre su copa de vino. Había en él algo que me hacía sentir vista, realmente vista. Más tarde, cuando la música se volvió demasiado alta, me propuso salir al balcón. La noche estaba tibia, y desde allí la ciudad se extendía como un tapiz de luces. El viento jugaba con mi cabello y yo, sin atreverme a mirarlo directamente, escuché cómo su voz rompía el silencio. «No pareces disfrutar mucho las multitudes», comentó con tono tranquilo. Negué con la cabeza. «Prefiero observar». Sonrió apenas, con esa mezcla de ternura y certeza que me desarmó. «Entonces ellos se lo pierden, porque yo sí te veo». Esa frase se quedó suspendida en el aire, brillando entre nosotros como una chispa. Nadie me había dicho algo así antes. Desde esa noche, Daniel comenzó a aparecer en cada rincón de mi vida. En la puerta de la biblioteca con un café caliente, en los paseos por Freedom Park los domingos, en los mensajes de buenas noches que llegaban cuando yo aún estaba estudiando. Con él, lo cotidiano se volvió extraordinario. Una tarde me llevó a las montañas Blue Ridge. Nos sentamos sobre el capó de su auto a ver cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. Me habló de sus sueños, de la familia que quería formar, de una vida tranquila lejos del ruido. Yo le conté mi historia, mi infancia difícil, los gritos de mi padre, la resignación de mi madre. Lo escuchó sin interrumpirme, con esa atención que cura. Cuando terminé, me acarició el cabello y dijo en voz baja: «Tú mereces una vida diferente, Catalina. Permíteme dártela». Creí en él. Creí en esa promesa como si fuera un refugio. Los meses siguientes pasaron entre risas, planes y besos que olían a futuro. Hasta que una noche, en la terraza de un restaurante con vista a la ciudad, un camarero trajo una pequeña caja de terciopelo sobre la bandeja del postre. Daniel se arrodilló frente a mí mientras las luces de Charlotte parpadeaban a lo lejos. Su voz temblaba cuando dijo: «No puedo imaginar mi vida sin ti, ¿quieres casarte conmigo?». Y yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, solo pude responder: «Sí». El anillo brilló bajo el cielo nocturno, y por un instante creí que el mundo era perfecto. Los primeros años de matrimonio fueron un espejismo de luz. Daniel y yo nos mudamos a una casa amplia en las afueras de Charlotte, con un jardín que parecía sacado de una postal. Hortensias azules en primavera, un columpio bajo el roble y ventanales por donde entraba el sol desde el amanecer hasta la tarde. Cada rincón tenía algo de promesa. Pintamos las paredes juntos, elegimos los muebles con cuidado, como si en la armonía de los colores pudiéramos sellar también la armonía de nuestra vida. Daniel se mostraba atento, tierno, con esa mezcla de dulzura y firmeza que al principio me enamoró. Se levantaba temprano para preparar el desayuno, me dejaba notas en la nevera antes de ir a trabajar y por las noches me hablaba de los proyectos de la empresa y de los viajes que algún día haríamos. Cuando nació Marina, nuestra primera hija, lo vi llorar por primera vez. La sostuvo entre sus brazos con una devoción que me conmovió hasta los huesos. «Nunca había amado así», susurró mientras acariciaba su diminuto rostro. Y yo, agotada pero feliz, sentí que por fin la vida me sonreía sin segundas intenciones. Los meses siguientes estuvieron llenos de risas, de pañales y canciones de cuna, de amaneceres con olor a café y a esperanza.
Cuando quedé embarazada de Sofía, Daniel me levantó del suelo entre carcajadas, girándome por la cocina como si el futuro fuera una promesa segura. La casa se llenó de juguetes, de fotos familiares en los pasillos, de pequeños desórdenes que daban sentido a la rutina. En las tardes de verano, él jugaba con Marina en el jardín mientras yo observaba desde la ventana, sintiendo que el círculo por fin se había cerrado. Había construido el hogar que de niña había soñado. A veces pensaba en mi madre, en la mujer que había soportado tanto, y le prometía en silencio que su sacrificio no había sido en vano. Yo sí lo había logrado. Había roto el ciclo. Mi esposo no era mi padre, mi casa no era aquella prisión, y mis hijas no crecerían entre gritos y silencio. Doña María Morales, mi suegra, aparecía de vez en cuando, siempre impecable, con su peinado perfectamente armado y un perfume que llenaba la estancia antes que sus palabras. Era cortés, medida, pero en su mirada había algo que nunca supe descifrar del todo, una especie de prudencia mezclada con lástima. Venía con regalos para las niñas, hablaba poco, observaba mucho, y luego se marchaba dejando tras de sí una estela de calma tensa. Yo no lo entendía entonces, pero aquel silencio suyo era más que discreción, era advertencia. Mirando atrás, me doy cuenta de que esos años fueron dorados solo en apariencia. Había luz, sí, pero también sombras que se arrastraban despacio, esperando su momento para reclamar su lugar. Creí que había escapado de las sombras, no sabía que apenas empezaban a acercarse. El cambio llegó sin anunciarse. Primero fueron las reuniones de última hora, las llamadas que lo obligaban a salir justo antes de la cena, los correos urgentes que debía responder desde su oficina en casa hasta bien entrada la madrugada. Yo lo observaba moverse entre su computadora y el teléfono con el ceño fruncido, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, él sonreía cansado y respondía que sí, que solo era una temporada complicada. Quise creerle. Al fin y al cabo, los buenos hombres también se cansan. Las mañanas se volvieron más silenciosas. El café enfriándose en su taza, la silla vacía frente a mí. Los fines de semana, que antes eran sinónimo de familia, se llenaron de excusas. Tengo que pasar por la oficina un momento. Es una comida de negocios, no puedo faltar. Cada frase se repetía con la misma entonación, y yo, temerosa de parecer desconfiada, solo asentía, esperando que pronto todo volviera a ser como antes. A veces doña María venía a ayudarme con las niñas. La veía entrar en la casa con paso sereno, llevando una bolsa de pan dulce o algún juguete para Marina y Sofía. Pasábamos las tardes doblando ropa, preparando la cena o vigilando a las niñas en el jardín. Su presencia me reconfortaba y al mismo tiempo me inquietaba. Había en su mirada algo distinto, una sombra de tristeza o quizá de culpa. Algunas veces la sorprendía observándome en silencio, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Yo fingía no notarlo, temiendo escuchar lo que intuía detrás de su silencio. Con el tiempo, el espacio entre Daniel y yo se volvió tan amplio que ni siquiera los recuerdos podían llenarlo. Las conversaciones se redujeron a lo básico: horarios, facturas, comidas. Él llegaba cada vez más tarde, a veces con olor a perfume que no era mío, otras con un cansancio inexplicable. En las noches, cuando lo escuchaba ducharse antes de meterse en la cama, sentía que compartíamos la misma casa, pero no la misma vida. Intenté recuperar nuestra cercanía de 1000 maneras. Preparé sus platos favoritos, organicé pequeñas cenas, le propuse escaparnos un fin de semana con las niñas. Pero cada intento se estrellaba contra su mirada distraída, su sonrisa ausente. La casa seguía llena de luz, de risas infantiles, de fotos enmarcadas, pero por dentro algo se estaba vaciando. Me sentía sola, incluso cuando él estaba sentado frente a mí. Era una soledad que pesaba más que el silencio, porque venía acompañada de la certeza de que ya no era vista. Hubo noches en que me quedaba despierta escuchando el tic-tac del reloj, contando los minutos hasta que él regresara. En esos momentos, recordaba las palabras de mi madre: las familias no se rompen por palabras. Pero lo que ella nunca dijo fue que el amor sí podía romperse en silencio. Una noche, mientras recogía los juguetes del suelo antes de apagar las luces, escuché un sonido breve, familiar. Era el teléfono de Daniel, vibrando sobre el brazo del sofá. La pantalla se iluminó apenas un segundo y en ella parpadeó un nombre que no reconocí. Fue la primera vez que noté ese mensaje extraño, y la última vez que pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa noche,
El silencio de la casa parecía más profundo que de costumbre. Las niñas ya dormían, y yo recogía los cojines del sofá cuando el sonido sordo de una vibración me hizo girar la cabeza. El teléfono de Daniel descansaba sobre el brazo del sillón, iluminándose en la penumbra. En la pantalla apareció un mensaje corto, acompañado de un pequeño corazón rosado. «Te extraño, Brenda». El aire se volvió denso. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me acerqué despacio, como si estuviera a punto de tocar algo peligroso. Tomé el teléfono con manos temblorosas, el corazón golpeando contra mis costillas. Dudé unos segundos, intentando convencerme de que debía dejarlo donde estaba. Pero la curiosidad, o quizás el miedo, fue más fuerte que la prudencia. Deslicé la pantalla, y el mundo que creía conocer se abrió en dos. Decenas de mensajes llenaban la conversación, frases tiernas, promesas disfrazadas de cariño, palabras que alguna vez fueron mías. Anoche fue perfecta. No dejo de pensar en ti. Ojalá ella no sospeche. Mis dedos se helaron al deslizar más abajo. Las fotos comenzaron a aparecer, Daniel y una mujer rubia en un restaurante, en un hotel, riendo, abrazados, sus labios rozando los de ella. Todo lo que había creído intocable se desmoronó en segundos. Las paredes del salón parecían acercarse, el suelo inclinarse bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. No lloré. Ni siquiera grité. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla que aún brillaba en mi mano, incapaz de apartar la vista. Sentía el sabor metálico del miedo en la boca, un nudo en la garganta que me impedía respirar. No era solo el dolor de la traición, era el derrumbe de la historia que había construido, el eco cruel de todas las veces que me había dicho que estaba cansado, que trabajaba demasiado, que no tenía tiempo. Dejé el teléfono donde lo había encontrado justo antes de que escuchara el ruido de la puerta principal. Daniel entró con paso tranquilo, sin notar nada. Se inclinó para besarme en la mejilla y me dijo, con su voz de siempre, que había sido un día largo. Yo asentí, fingiendo una sonrisa. Todo mi cuerpo quería gritarle la verdad que ya sabía, pero el miedo me selló los labios. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, observé el perfil de su rostro bajo la luz tenue. Quise encontrar en sus facciones al hombre que alguna vez amé, pero solo vi a un desconocido. Pensé en mis hijas, en su risa, en su inocencia, y comprendí que no podía destruir su mundo de golpe. Si lo enfrentaba, si todo salía a la luz, ellas pagarían el precio de una guerra que no habían elegido. Así que decidí callar. Guardé la verdad en lo más profundo de mí, como una piedra helada que me pesaba en el pecho. Me levantaba cada mañana, preparaba el desayuno, lo despedía con un beso, y después me miraba al espejo intentando reconocerme. En las fotos familiares seguíamos sonriendo, pero cada imagen era una mentira más. Con el tiempo, su distancia se volvió costumbre. Las llamadas de negocios se hicieron más frecuentes, los viajes más largos, las excusas más frágiles. Yo fingía no ver, fingía no saber, mientras mi interior se consumía lentamente. Cada vez que su maleta se cerraba y la puerta se cerraba tras él, una parte de mí quedaba encerrada también, esperando su regreso aunque ya no lo esperara realmente. El amor, comprendí entonces, no siempre muere con un grito. A veces se apaga con el silencio, con la rutina de los gestos vacíos, con la costumbre de fingir. Su silencio se volvió mi tortura, y mi silencio, mi prisión. Era un domingo cálido, de esos que huelen a descanso y a pan recién hecho. Las niñas jugaban en el jardín, corriendo entre burbujas de jabón que el viento se llevaba antes de que pudieran atraparlas. Desde la ventana, las veía reír, con el sol dibujándoles destellos dorados en el cabello. Era un cuadro de paz, justo antes del desastre. Daniel estaba sentado frente a mí en la mesa del comedor. Tenía las manos entrelazadas sobre la madera, la mirada fija, la expresión de quien ya ha tomado una decisión y solo espera el momento adecuado para pronunciarla. Sentí el presentimiento antes de escucharlo. Todo en su silencio era definitivo. «Quiero el divorcio», dijo con una calma insoportable. «Amo a Brenda». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. El reloj del comedor marcó un segundo interminable antes de volver a latir. No supe si fue mi corazón o el tiempo lo que se detuvo primero. Abrí la boca, pero no salió sonido alguno. El nombre de esa mujer,
que hasta hacía poco solo existía en la pantalla de un teléfono, se materializaba ahora entre nosotros, ocupando todo el espacio, todo el aire. «¿Qué estás diciendo?», alcancé a susurrar, más por reflejo que por esperanza. Él suspiró, exasperado, como si yo fuera una carga que debía soltar. «No quiero discutir, Catalina. Lo tengo decidido. Esto no está funcionando. Te voy a cuidar a ti y a las niñas económicamente. No te faltará nada». Su tono era tan frío, tan administrativo, que por un momento creí estar en medio de una negociación, no de la ruina de mi vida. «Te voy a cuidar económicamente». Aquellas palabras me hirieron más que cualquier infidelidad. Había reducido años de amor, de sacrificio, de noches sin dormir, a una simple transacción. Me ofrecía dinero a cambio de desaparecer. A través del ventanal, la risa de Marina y Sofía seguía llenando el aire, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos justo detrás de ellas. Sentí que me faltaba el aire. Quise correr, detener el tiempo, protegerlas del dolor que ya me estaba destrozando a mí. Pero no podía moverme. Me quedé mirándolo, buscando un resquicio del hombre que una vez me juró una vida diferente. No lo encontré. En su mirada no quedaba ni un reflejo de ternura. Solo distancia. Solo decisión. Entendí entonces que no era solo una ruptura sentimental, era un desalojo. Daniel no estaba rompiendo un matrimonio, estaba desalojándonos de su vida, de la casa que construimos, del sueño que compartimos. Quería empezar de nuevo, sin nosotras. Esa noche, cuando el silencio llenó cada rincón de la casa, me senté en el sofá con la mente vacía. Mis manos todavía temblaban. Miré hacia la puerta del dormitorio donde dormían mis hijas y recordé la voz cansada de mi madre, aquella frase que tantas veces había repetido: «Las familias no se rompen por palabras». Pero también recordé sus ojos apagados, la forma en que se hundía cada día un poco más en el silencio, y supe que no quería su destino. No podía permitir que mis hijas crecieran viendo a su madre desaparecer detrás del dolor, creyendo que callar era la única forma de sobrevivir. No. Yo no iba a repetir la historia. Esa noche tomé una decisión. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero supe que no permitiría que Daniel me destruyera. El miedo seguía ahí, pero junto a él comenzaba a crecer algo más fuerte: la determinación. No iba a ser la mujer que calla, sino la que enfrenta. No dormí en toda la noche. La idea de quedarme en silencio, de fingir que nada pasaba, me parecía insoportable. El amanecer me encontró sentada en el sofá, con los ojos fijos en la ventana. El cielo se tiñó de gris, y con esa luz fría tomé una decisión. Tenía que ir a verla. Doña María Morales había estado presente en los momentos más importantes de nuestra vida, observando en silencio. Si alguien conocía a Daniel, era ella. Y aunque temía lo que podía escuchar, necesitaba la verdad. Conduje hasta su casa con las manos frías sobre el volante. La calle estaba desierta, y las flores del jardín de entrada parecían tan ordenadas que daban miedo. Toqué el timbre y, por un instante, quise dar media vuelta. Pero antes de hacerlo, la puerta se abrió. María apareció con la serenidad de siempre, impecable en su bata color crema, el cabello recogido con cuidado. Me observó un segundo, y su mirada lo dijo todo. Ya sabía por qué estaba allí. Sin pronunciar palabra, se hizo a un lado y me permitió entrar. El interior olía a jazmín y a café recién hecho, pero había una quietud que dolía. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa del comedor. La luz del ventanal caía directamente sobre el mantel blanco, creando una atmósfera casi clínica. Ninguna de las dos habló por un largo minuto. Solo se oía el leve tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Lo sabía», dijo con voz baja, pausada. «Y lo advertí». La frase cayó como una losa. No levantó la mirada de la taza que sostenía entre sus manos. Yo tragué saliva, sintiendo como el nudo en mi garganta se apretaba. «¿Desde cuándo?», pregunté con un hilo de voz. María suspiró. Sus ojos, cuando por fin me miraron, no tenían dureza, solo un cansancio antiguo. «Hace tiempo». Daniel siempre ha sido como su abuelo. Encantador, inteligente, exitoso, pero con una debilidad que destruye todo lo que toca. Yo lo vi venir, Catalina.
Lo intenté. Le hablé, lo enfrenté, pero no escuchó. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. La imagen del hombre que amé, que creí diferente, se desmoronaba junto con el resto de mis ilusiones. Pensé que lo había educado para ser otro, continuó, pero hay cosas que se heredan, y no me refiero solo al apellido. Me cubrí el rostro con las manos. No podía contener más el llanto. Toda la fortaleza que había mantenido hasta entonces se rompió. Las lágrimas caían sin control, mezclando vergüenza, rabia y una tristeza tan profunda que dolía respirar. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté entre sollozos. ¿Por qué me dejó creer que era feliz? María se inclinó hacia adelante, apoyando suavemente su mano sobre la mía. Su contacto fue cálido, firme, casi maternal. Porque sabía que no me habrías escuchado. El amor no escucha razones. Y además, no era mi verdad la que necesitabas oír, era la suya. Pero no cargues con sus culpas, Catalina. No te conviertas en la sombra de sus errores. Sus palabras, dichas con esa calma que solo dan los años y el dolor, fueron un bálsamo inesperado. Sentí que por primera vez alguien comprendía lo que llevaba dentro. Cuando logré contener el llanto, María se levantó, caminó hacia un aparador y tomó una carpeta. La colocó frente a mí. Este apartamento, dijo con tono sereno, está a mi nombre, no al de Daniel. Nadie puede quitártelo. Quiero que tú y las niñas tengan un lugar seguro, pase lo que pase. La miré, sin poder hablar. No esperaba compasión de ella, mucho menos protección. Pero en ese momento comprendí que detrás de su frialdad había una mujer que también había amado, sufrido y aprendido a sobrevivir. Mientras firmaba unos papeles que aseguraban nuestro techo, sentí que el peso en mi pecho se aligeraba apenas. Aún quedaba dolor, sí, pero ya no estaba sola. Doña María no solo me dio una verdad, me dio una salida. Salí de la casa de Doña María con los ojos todavía húmedos, pero la espalda más erguida que al llegar. El aire de la mañana me golpeó el rostro como una mezcla de alivio y desorientación. Había llorado tanto que me sentía vacía, pero en esa vaciedad había algo distinto, una calma nueva, como si al fin el dolor hubiera dejado espacio para respirar. El jardín, tan ordenado y silencioso, parecía otro. Las flores me observaron desde su quietud perfecta, y por un instante entendí por qué todo en esa casa estaba tan impecablemente en su lugar. El orden era la forma que María había encontrado de sobrevivir al caos. Me detuve unos segundos antes de abrir la puerta del coche. No era solo una despedida, era el cierre de un ciclo. Encendí el motor y el reflejo del sol en el parabrisas me obligó a entrecerrar los ojos. La ciudad de Charlotte se extendía frente a mí, bañada en una luz fría, casi metálica, esa misma que había iluminado el comienzo de esta historia. Solo que ahora, algo dentro de mí era diferente. Mientras conducía por las avenidas familiares, los pensamientos se entrelazaban sin orden. Sentía el dolor aún vivo, pero ya no me consumía. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Había perdido un matrimonio, sí, pero no mi dignidad. Y en esa diferencia se escondía mi salvación. Pensé en mis hijas, en Marina y Sofía, en sus risas, en sus manitas aferrándose a mí cada mañana. Comprendí que mi fuerza ya no podía depender de un hombre que no supo valorar lo que tenía, sino de mí misma. No podía ofrecerles una familia perfecta, pero sí una madre libre, presente y sincera. Los semáforos cambiaban de color y yo seguía avanzando, con el corazón aún herido pero latiendo con firmeza. Las lágrimas venían y se iban, como olas, sin la desesperación de antes. Eran lágrimas limpias, de desahogo, no de rendición. Por la radio sonaba una melodía suave, una de esas canciones que uno escucha sin prestar atención, pero que, en el momento justo, parecen escritas para uno. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir el rumbo del mañana, decía el coro. Y me descubrí repitiendo esas palabras en voz baja, como una oración. Al pasar frente al parque donde solíamos caminar los domingos, una oleada de recuerdos me atravesó. Daniel riendo con las niñas, mis manos sosteniendo la cámara, los besos rápidos antes de volver a casa. Y por primera vez, esos recuerdos no me hicieron daño. Eran parte de mi historia, sí, pero ya no definían quién era. Apreté un poco más el volante, mirando al frente. Entendí que mi vida no se había terminado con su traición.
Apenas estaba comenzando una nueva versión de mí. No podía cambiar lo que había pasado, pero sí decidir quién sería desde ahora. Cuando llegué a la esquina de nuestra calle, el sol se filtró entre los árboles y bañó el interior del coche con una luz dorada. En el espejo retrovisor, vi los rostros de mis hijas dormidas en los asientos traseros, la boca entreabierta, los rizos despeinados, la inocencia intacta. Mi corazón se apretó con ternura. Respiré hondo. Sentí el olor del champú de Sofía, el leve ronquido de Marina, y comprendí que ese era mi verdadero hogar, no la casa, ni los muebles, ni el apellido, sino ellas. Sonreí. El motor siguió ronroneando mientras me incorporaba al tráfico, dejando atrás la sombra de lo que fui. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir quién seré desde hoy. El sol reflejó su brillo sobre el espejo del coche y en él vi mi propio rostro, cansado pero sereno. Volví a mirar a mis hijas y con una voz casi en susurro, pronuncié la promesa que me sostendría en todo lo que viniera después. Por ellas, volveré a empezar.